estimados alumnos, y a continuación abordaré el tema de la mecánica ventilatoria y sus alteraciones. La comprensión de la mecánica resulta fundamental para un manejo adecuado del paciente conectado a ventilación mecánica. Si bien los conceptos que veremos estarán enfocados prioritariamente en el paciente ventilado, estos también son aplicables al paciente en ventilación espontánea, porque los principios físicos generales de la mecánica respiratoria son siempre los mismos. Los objetivos específicos que abordaremos serán comprender las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, identificar las causas más frecuentes de alteraciones en la mecánica respiratoria y, por último, reconocer las alteraciones de la mecánica respiratoria en las gráficas de un ventilador mecánico. Las propiedades mecánicas del sistema respiratorio pueden separarse en propiedades elásticas y propiedades resistivas. Las propiedades elásticas se refieren a la facilidad o dificultad con las cuales las estructuras del sistema respiratorio pueden ser expandidas. Tanto los pulmones como la caja torácica son estructuras elásticas, es decir, tienden a volver a su forma original cuando las fuerzas que los deforman son removidas. Esta tendencia es mayor mientras mayor es la presión de retracción elástica que ejercen estas estructuras. Desde un punto de vista físico, la propiedad elástica del sistema respiratorio se define como el cociente entre la variación de presión y la variación de volumen que se produce en el sistema al insuflarlo. Las presiones ejercidas por estructuras exclusivamente elásticas son por definición estáticas. Las propiedades resistivas emergen cuando se produce movimiento de aire a través de una estructura y por tanto corresponden a una propiedad intrínsecamente dinámica. Se refieren a la presión necesaria para generar movimiento de aire a través de estructuras que oponen resistencia a dicho movimiento. Esta propiedad se aplica principalmente a la vía aérea, la cual genera una resistencia al movimiento de aire y que físicamente se expresa como una cierta diferencia de presión necesaria para generar un cierto flujo de gas. Cuando el flujo se detiene, las fuerzas resistivas desaparecen. Las variables que tradicionalmente caracterizan las propiedades elásticas y resistivas del sistema respiratorio son la elastancia y la resistencia, respectivamente. La variable elastancia se obtiene dividiendo un cierto cambio de presión por un cierto cambio de volumen. Típicamente, la diferencia de presión se expresa en centímetros de agua y es la presión generada por la insuflación de 1 litro de volumen. Sin embargo, en la práctica clínica se utiliza de preferencia la variable distensibilidad o compliance, que corresponde al inverso de la elastancia y que por ende se obtiene dividiendo la variación de volumen por la variación de presión. Lo más frecuente es que se exprese el volumen en ml y la diferencia de presión en centímetros de agua. La resistencia, en cambio, se obtiene dividiendo la diferencia de presión asociada al paso de un cierto flujo de gas. Típicamente se expresa la presión en centímetros de agua y el flujo en litros por segundo. Aunque la elastancia y la resistencia implican cambios de presión, las presiones involucradas en ambos casos son distintas. En el caso de la elastancia, nos referimos a un gradiente de presión elástico, generado exclusivamente por estructuras elásticas, y que por tanto solo puede medirse en condiciones estáticas. En cambio, en el caso de la resistencia, el gradiente de presión es exclusivamente resistivo, es decir, solo generado por el movimiento de aire o flujo. Cuando un sujeto ventila espontáneamente, su esfuerzo respiratorio se expresa en la generación de una cierta presión negativa. Parte de esa presión se utiliza para vencer las fuerzas elásticas que se oponen al aumento de volumen y otra parte para vencer fuerzas resistivas que se oponen al flujo de aire. De manera análoga, cuando un paciente es ventilado con presión positiva, parte de la presión generada por el ventilador
es responsable de vencer las fuerzas elásticas y otra parte es responsable de vencer las fuerzas resistivas. Sin embargo, el gradiente de presión elástica no solo depende de la elastancia de la estructura, sino también del cambio de volumen. Mientras que el gradiente de presión resistiva no solo depende de la resistencia, sino también de la tasa de flujo de aire. Estos conceptos deben tenerse presentes al momento de interpretar las alteraciones de la mecánica en un paciente ventilado. Cuando el sistema respiratorio se encuentra en reposo, es decir, no existe entrada ni salida de aire, como por ejemplo al final de la expiración, la presión en la vía aérea y las presiones intraalveolares se encuentran en equilibrio a un nivel que representaremos como P sub 0. Cuando un ventilador mecánico inicia una inspiración con presión positiva, el equilibrio se rompe y aparecen gradientes de presión. La presión en los alvéolos, aquí representada como P sub 1, aumenta de manera proporcional al aumento de volumen y a la elastancia del sistema. Y la magnitud del aumento de presión alveolar corresponde al gradiente de presión elástico. Pero la presión a nivel de la vía aérea, representada como P sub 2, experimenta un aumento aún mayor. La diferencia entre la presión de la vía aérea y la de los alvéolos, representadas como P2 y P1, respectivamente, es proporcional al flujo de aire, es decir, la velocidad con que entra el aire, y también proporcional a la resistencia de la vía aérea. Esta diferencia de presión corresponde a la gradiente de presión resistida. Por lo tanto, los cambios que observamos en la presión de la vía aérea mientras el ventilador va insuflando los pulmones corresponden a los gradientes de presión elásticos y resistivos que ocurren de manera simultánea. En estos principios se basa la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, que define las distintas variables que inciden en la presión que debe aplicarse al sistema respiratorio para generar movimiento. Estas variables son el volumen, la elastancia, el flujo y la resistencia. Esta ecuación es válida tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. En ventilación espontánea, la presión es generada por la musculatura respiratoria, mientras que en ventilación mecánica, la presión es generada por el ventilador. De la descripción previa se deduce un concepto esencial. Las presiones que observamos en las curvas del ventilador mecánico corresponden a la presión de la vía aérea, que es la presión que puede censar un ventilador, y no a la presión alveolar, que intuitivamente sería la presión que nos gustaría conocer. Y mientras haya movimiento de aire hacia adentro o hacia afuera de los pulmones, la presión en la vía aérea será distinta a la presión alveolar. Para poder estimar la presión alveolar a partir de la presión de vía aérea, se requiere que ambas estén en equilibrio y por tanto que cese la entrada y salida de aire. En la inspiración, esto se logra introduciendo una pausa inspiratoria, esto es, un cese del flujo inspiratorio, pero manteniendo la válvula exhalatoria cerrada, de manera que el volumen permanezca dentro del sistema respiratorio. Con esta maniobra desaparece el gradiente resistivo y la presión de la vía aérea entra en equilibrio con la presión alveolar. Al cesar el flujo durante la pausa inspiratoria, veremos una disminución en la presión de la vía aérea, en lo que se conoce como presión meseta o presión plató, la cual sí representa una buena estimación de la presión alveolar al final de la inspiración. La situación ideal para analizar la mecánica respiratoria en un paciente ventilado es cuando el ventilador se encuentra programado en volumen control, con una onda de flujo rectangular,
con una pausa inspiratoria suficiente para que la presión de vía aérea alcance una meseta y sin existir esfuerzos respiratorios espontáneos por parte del paciente. En esa condición, que se representa en la figura, se observa un perfil característico de la curva de presión de vía aérea, donde reconocemos una presión pico o presión máxima y una presión meseta o presión plató. En esa onda de presión podemos separar el gradiente de presión resistivo, producido durante la condición dinámica y representado en color azul, del gradiente elástico, que se hace evidente al pasar a una condición estática y que está representado en rojo. Como se aprecia, la pausa inspiratoria nos permite distinguir esos gradientes, lo cual tiene importantes implicancias diagnósticas para interpretar las alteraciones en la mecánica que pueden presentar los pacientes críticos. Pero no solo la inspiración permite un análisis mecánico, también la expiración ofrece una ventana para el análisis mecánico, pero en este caso la curva que nos aporta mayor información es la curva de flujo, particularmente para analizar alteraciones de resistencia. Como vimos al inicio de la clase, la resistencia es igual a la diferencia de presión generada dividida por el flujo que genera dicha diferencia de presión. Por una simple regla de 3, observamos que el flujo es igual a la diferencia de presión dividida por la resistencia. Si pensamos en el flujo expiratorio, representado en amarillo, es que tiene una típica forma de desaceleración exponencial, con un pico máximo inicial. Esta forma se debe a que el gradiente de presión que genera el flujo expiratorio corresponde a la diferencia de presión entre los alvéolos, que acumularon presión durante la inspiración, y la presión de la vía aérea, que desciende bruscamente al abrirse la válvula exhalatoria. Como la presión alveolar va decayendo conforme se desinflan los pulmones, igual comportamiento presenta el flujo expiratorio. Aunque no podemos observar directamente la presión alveolar durante la exhalación, sí podemos deducirla de la observación cuidadosa del perfil de flujo expiratorio. A continuación, veremos las causas más frecuentes de alteraciones en la mecánica respiratoria. Si bien en nuestro modelo previo la vía aérea se representó como un conducto único, en realidad sabemos que la anatomía del árbol bronquial es mucho más compleja y que la resistencia de la vía aérea está determinada por la contribución de cada una de las estructuras de conducción. Pero, aunque todo el árbol bronquial contribuye a la resistencia, debido a que las vías aéreas más distales suman un área transversal mayor que el de las vías aéreas proximales, la mayor resistencia está dada por la tráquea y las primeras generaciones de bronquios, como se observa en la figura de la derecha. Vemos que ya a partir de la 10ª generación, prácticamente las vías aéreas no aportan a la resistencia global del paciente. En los pacientes críticos intubados, la resistencia del tubo traqueal se agrega en serie a la resistencia de la vía aérea propia del paciente, pudiendo ser una causa muy importante de problemas resistivos. Recordemos que la resistencia de un tubo es proporcional a su longitud, pero inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta, con lo cual el diámetro del tubo pasa a ser por lejos el principal determinante de la resistencia de este. Como se aprecia en la gráfica derecha inferior, un menor diámetro del tubo traqueal se asocia a gradientes de presión resistivos significativamente mayores a igual flujo. Por ejemplo, a un flujo de 30 litros por minuto, un tubo de diámetro 9 milímetros solo genera un gradiente de presión menor a 2 centímetros de agua, mientras que un tubo 6 genera una diferencia de presión de casi 6 centímetros de agua. Las principales causas de aumento de resistencia en los pacientes críticos
son las secreciones, las cuales tienen un mayor impacto mientras más proximal sea su ubicación. Otra causa importante es la broncoconstricción, que puede afectar sobre todo las vías aéreas intermedias o distales. Una tercera causa relativamente frecuente son los acogamientos u obstrucciones que puede haber a nivel del tubo traqueal. La elastancia del sistema respiratorio está explicada por la elastancia de los pulmones, pero también por la elastancia de la caja torácica. Ambas estructuras se encuentran en paralelo, y cuando uno insufla un cierto volumen en el sistema respiratorio, el aumento de presión asociado resulta del aumento de la presión transmural del pulmón más el aumento de presión transmural del tórax. La elastancia de los pulmones está determinada por la tensión superficial, por la estructura del tejido y por un tercer elemento muy importante en la perspectiva del paciente crítico, que es el tamaño de los pulmones, o más específicamente el número y tamaño de los alvéolos disponibles para la ventilación. En el caso de la caja torácica, la elastancia está dada por las características estructurales y la posición de la barbilla costal, la columna y el diafragma. Como el diafragma es un músculo muy delgado y que en los pacientes ventilados puede estar inactivo, esta permite que el contenido abdominal y la presión intraabdominal se transmita al tórax, modificando su elastancia. De ahí que todas las alteraciones a nivel intraabdominal pueden generar cambios en la mecánica del sistema respiratorio. Por lo tanto, podemos tener diversas causas de aumento de la elastancia, entre las que aumentan la elastancia pulmonar, o que dicho de otro modo disminuyen su distensibilidad, se encuentran el edema o congestión del parénquima, las atelectasias o condensaciones, el neumotórax o alguna condición crónica como pudiera ser una fibrosis. Por el lado de la caja torácica, condiciones de aumento de presión intraabdominal, tales como la obesidad, ascitis, ilio o embarazo, pueden alterar la elastancia del tórax. Finalmente, veremos cómo reconocer las alteraciones de la mecánica respiratoria en las gráficas de un ventilador mecánico. En nuestra situación ideal del paciente en volumen control, con una onda de flujo rectangular, con una pausa inspiratoria, un aumento de la resistencia de la vía aérea típicamente genera un aumento de la presión pico, sin un aumento paralelo de la presión meseta. Por otro lado, durante la expiración, es probable que veamos una disminución del pic de flujo expiratorio y un vaciamiento más lento de los pulmones. La morfología de la curva de presión inspiratoria refleja un aumento del gradiente de presión resistivo o dinámico, sin alteración del gradiente de presión elástico. Por lo tanto, tenemos un aumento de la presión de vía aérea, pero que no se asocia a un aumento de presión a nivel alveolar. Se debe prestar atención a que un aumento en la diferencia entre la presión pico y la presión meseta no siempre se explica por un aumento en la resistencia. Un aumento en el flujo inspiratorio, como el que se presenta en la figura y que puede resultar de la reducción del tiempo inspiratorio, también puede producir un aumento en el gradiente de presión dinámico. Un aumento en la elastancia o una reducción en la distensibilidad se manifiestan por un aumento en la presión pico de vía aérea, pero que en este caso se acompaña de un aumento de similar magnitud en la presión meseta. En esta situación, el gradiente de presión resistivo no está afectado, pero sí el gradiente de presión elástico. Por lo tanto, podemos diagnosticar una disminución de la distensibilidad
cada vez que existe un aumento paralelo en las presiones alveolar y en la presión de vía aérea. Si bien en estas circunstancias podemos constatar una disminución de la distensibilidad, no podemos distinguir si esta se explica por una alteración del parénquima pulmonar o por una alteración de la caja torácica. Para diferenciar ambas condiciones, requeriríamos un catéter esofágico para estimar las presiones intrapleurales, tema que no abordaremos en esta clase. Como conclusiones muy generales de esta clase, diremos que la mecánica respiratoria está determinada por propiedades elásticas y por propiedades resistidas. En el paciente ventilado, normalmente monitorizamos solo la presión de la vía aérea, y desde ahí debemos ser capaces de interpretar la mecánica del paciente. La comprensión de la mecánica permite detectar complicaciones y manejar la ventilación mecánica en forma racional.